Muy buenas tardes, Shalom familia, y para los que nos verán adelante en esta grabación, en este corto video, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé en qué momento usted nos pueda estar viendo, pero gracias por usted conectarse con esta plataforma y darnos la oportunidad de escuchar. Así que para nuestra comunidad, eh, feliz entrega de cierre de Shabbat, debo de decir, y feliz comienzo de semana para usted y para su familia. Nuevamente estamos acá conectados ya a la caída del sol, sábado en la tarde para nosotros, en el calendario que seguimos, pues comienzo del primer día de la semana. Damos gracias al Eterno porque usted puede estar conectado y puede estar escuchándonos. Llevamos ya una travesía estudiando, investigando de quiénes eran los cristianos en el primer siglo, quiénes eran los llamados seguidores de Cristo, como lo dice la Reina y Valera, y eso es lo que estamos investigando. En esta entrega de hoy, en esta entrega de esta tarde, nos quedamos, creo que he hecho dos, hechos tres, cómo vivía la comunidad cristiana del primer siglo, ¿no? Esa comunidad cristiana. Y me gustaría comenzar leyendo de unos libros llamados deuterocanónicos o apócrifos, y conocido también este libro que voy a citar como el tercer libro de Edras. Y dice el primer capítulo, escuche bien: Josías celebró la Pascua a su Señor en Jerusalén y ofreció la Pascua el día 14 del mes primero. ¿Por qué cito a Edras? Y esta información es sacado de la Biblia etíope. Aquí está la Biblia etíope, la fuente. Usted la puede conseguir o puede buscarla a través de la internet. Ahora, ¿por qué cito esto? Porque estamos estableciendo cómo vivía la comunidad del primer siglo, quién era la comunidad del primer siglo, y estamos viendo que aunque aún ese pueblo fue llevado cautiverio en Babilonia, por eso invito a leer a Edras, invito a leer Nehemías. Cuando el pueblo regresa del cautiverio, especialmente viene la tribu de Judá, como decimos, ¿verdad? Para que se me pueda entender, la tribu de Judá viene liderando, viene al frente. Este, Edras narra y Edras comienza a decirnos quiénes son los que vienen. Entonces va a citar, y citamos el decreto de Ciro. Te puede leer Segunda Crónica, capítulo 36, 22, versículo 22 y 23, o el libro de Edras, que según tenemos nosotros en nuestra Reina y Valera, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu del rey Ciro de Persia, el cual hizo pregonar de la palabra y también por los escritos de su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. De ahí en adelante vamos a ver distintos cambios en los imperios. Vamos a ver que estuvo los medios y los persas, luego entonces viene el imperio griego con Alejandro el Magno. El imperio griego se divide, ya esto lo he hablado en otras ocasiones, en cuatro generales de Alejandro Magno. eh, y tenemos que notar que en ese tiempo entonces se van a levantar las escuelas. Ya hablé de que entonces se levanta una de las escuelas de uno de los rabíes y la enseñanza, como fue la de eh, las escuelas donde estudiaban en aquel tiempo, donde se levantan también distintos maestros, caminantes que se dan a la comunidad como los fariseos. Entre ellos también vamos a tener comunidades que son esenias, saduceas, herodianas. Se levantan también otras personas que aman la patria, eh, que aman a Israel y que Israel sea libre eh, de los romanos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya lo hemos tocado, que dentro del tiempo que nace Jesús, del tiempo que camina Jesús, ya habían distintas formas de pensamiento, distintas formas de ver, especialmente la Torá. Hay una gran diferencia entre los esenios
y los saduceos, y entre los saduceos y los fariseos en el pensamiento. Ya esto lo hemos tocado, pero a modo de repaso que usted lo pueda entender. La razón por la que digo esto, porque entonces ahora, donde vamos a llegar, eh, vamos a ver que ya en algunos capítulos, especialmente estamos en la comunidad que todo lo tenía en común, hablamos de quiénes eran esta comunidad, que la comunidad es aquella de la cual se sigue reunida. Dijimos en la entrega anterior que estuvieron los 120, aquellos que habían venido a Hechos 2 a celebrar la fiesta de Shavuot, una cita divina, donde todo hombre tiene que subir a Jerusalén. Vinieron de distintos lugares y explicamos que eran descendientes, eran personas judías que habitaban en otro, habían sido expatriados, estaban fuera de Jerusalén, pero venían a celebrar la fiesta a Jerusalén. Entendiendo esto, en la convocación que hace Pedro, entienden las personas que Pedro estaba hablando y entendiendo que ese Jesús que ellos habían crucificado era el Mesías de Israel. Si usted me permite, voy a usar otra versión y quiero leer entonces Hechos 2. eh, Déjeme leerlo, Hechos 2 desde el 37 en adelante, en otra versión que no es Reina y Valera. Si así usted me lo vaya a permitir en esta hora, para poder comenzar a establecer unos fundamentos más sólidos, ¿ok? Eh, Hechos 2:37 dice, al oír esto, sintieron tristeza en su corazón. Déjeme leerlo. Eh, 36, dice, Hechos 2:36. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa sin duda alguna que Yahweh le ha hecho tanto a Adón como Mesías a este Yeshua, a quienes ustedes ejecutaron a estaca. Claro, nosotros por el cristianismo entendemos de que fue una cruz, ¿no? En original lo que dice eso, eh, Stulo o Estauro. Hay una cita para este versículo que hacen los sabios referente a esto. Y déjeme buscarla rapidito. Déjeme ir al Salmo 110. Y el Salmo están haciendo una referencia porque aquí se hace una referencia a lo que muchos dicen que escribió David, cuando dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que está ocurriendo en Pentecostés, Pedro se levanta y le dice a la multitud de hombres judíos que habían venido a celebrar las citas divinas, que lo que había ocurrido con Yeshua, él era el Mesías, él era el escogido de Israel. Estamos hablando que es la comunidad, esta comunidad de Galileos, esta comunidad de personas que siguen al Jesús que caminó por toda Judea. Muy bien. Entonces, al ellos escuchar, versículo 37, al oír esto, sintieron tristeza en su corazón y dijeron a Kefas y a los otros, Shelahim, hermanos, escuche, ¿qué debemos de hacer? Reina Valera lo dice de otra forma. Kefas le dijo a ellos, vuélvanse de sus malos caminos, regresen a Yahweh, escuche bien, regresen a Jehová y hagan tefilá y mencionen las aguas de purificación. Cada uno de ustedes nombra a Yeshua Hamashiach para perdón de sus pecados y recibirán el don de Ruach HaKodesh. Aquí este texto va más al original y está dando a entender que Pedro le ha de citar lo mismo que Juan el Bautista predicaba. Juan el Bautista, muchos citan que predicaba el mensaje de arrepentimiento, de hacer teshuvah. Claro que dentro del cristianismo la palabra arrepentimiento se ha llevado a otros niveles, se ha interpretado de otra forma, no conforme al contexto de la historia de cual se vivía. Sigo. Porque la promesa es para ustedes, está diciéndole Pedro a los que vinieron, para aquellos lejos, para aún los que están lejos, para cuanto como Jehová o Yahweh
nuestro Elohim, llame. Él expuso su caso con muchos otros argumentos y se mantenía suplicándole, sálvese de esta generación perversa. Aquí Pedro está citando a Isaías. Por tanto, aquellos que aceptaron lo que él dijo fueron sumergidos y en aquel día fueron añadidos 3,000 almas. So, aquí habla de la conversión, eh, y la palabra pues conversión está un poco, ¿verdad? Eh, bueno, pero ya vamos a ver, eh, y dejemos usar el Isur para entender del griego qué es lo que significa. Hechos 2:41. Así que los que habían recibido su palabra fueron bautizados y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. También dice que fueron añadidos. Entonces, porque otras versiones quieren decir la conversión de los 3,000, ¿no? Y aquellos que había, ok, versículo 42, y sucedió, escuche bien lo que voy a decir, que perseveraban en la Torá, en la instrucción, con los apóstoles le daban instrucción, les impartían en compañerismo, partiendo el pan, quiere decir que celebraban Shabbat, ¿ok? Y en oraciones y ruegos. Entonces, acá vamos a ver, capítulo 3 de Hechos, que ahora Kefas, como de costumbre, va con Johanan, digo Kefas, pero para nosotros no Pedro, Simón, Pedro, Cefas y Juan, suben al templo, y cuando están subiendo al templo, una historia que ya usted sabe, está el hombre que estaba encorvado por muchos años, o el cojo, ¿no? Del área, del lugar llamado La Hermosa, y le pide una limosna y ellos le entregan salud en el nombre de Yeshua HaMashiach. Esto fue de gran eh, 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 gloria para el Eterno, pero también a los que vieron, entendieron que era un gran milagro. Entonces, al suceder esto, lo que viene ahora a continuación es, lo que va a venir ahora a continuación, vamos al capítulo 4, que ahora Johanan o Pedro y Juan eh, son llamados por los sacerdotes, y cuando está hablando quiénes son esos sacerdotes, tenemos que entender que estos que ahora comienzan a llamarle la atención a Pedro y a Juan son partes de los saduceos. Entonces vamos a ver que en el versículo 3 la guardia del templo arresta a Pedro y a Juan porque ellos están hablando en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces, versículo 8, versículo, versículo 8 del capítulo 3, perdón, 4, dice, entonces Pedro, lleno del Ruja Jacodes, les dijo, gobernantes y ancianos de Israel, ¿quiénes eran los que gobernaban y quiénes eran parte de los ancianos de Israel? Entienda esto, el grupo de los saduceos. Ellos van a comenzar y van a decir, si a nosotros se nos interroga este día acerca del bien que hemos hecho a un hombre debilitado, que es el caso del cojo, preguntan ustedes de qué manera fue sanado. Entonces, que sea conocido por ustedes y por todo el pueblo de Israel, que es en el nombre del Mesías, Yehoshua de Nazaret, a quienes ustedes ejecutaron en la estaca, so, a quien entonces Yahweh le levantó de entre los muertos. Por él es que este hombre que está delante de ustedes sano. Y él, Yeshua, es la piedra que desearon ustedes los edificadores, habiendo él ser la piedra angular. Está citando el Salmo 118, versículo 22. Ahora, Pedro va a seguir diciendo, y no hay Yeshua en otro, o salvación en otro, porque no ha sido dado bajo los cielos otro nombre
sobre los hijos de los hombres, por el medio del cual seamos salvos. Este es el mensaje que Pedro, Juan y los apóstoles están llevando, que Yeshua es el Mesías de Israel. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos sí continúan hablando con los saduceos, con los que estaban al poder, con los sacerdotes que estaban al poder, con los ancianos que estaban al poder. ¿Y qué ocurrió? Versículo 21. Déjeme entonces cambio a Renny Valera para que usted me pueda seguir. Capítulo 4 de la carta a los Hechos de los Apóstoles. Hechos 4. Hechos 4:21. Dice, ellos entonces les amenazaron. ¿Quiénes? Saduceos, sacerdotes, y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, por lo que había sido hecho sobre el cojo de la hermosa, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años en esta condición. Ahora, Pedro y Juan, ahora puesto en libertad, vinieron a los suyos. ¿A quiénes suyos, hermanos? Aquí tenemos que entender, dentro de la cristiandad se ha malinterpretado un montón de cosas. Entendamos que hay judeanos que dominan y controlan a Judea, territorio. ¿Ok? Está el grupo de sacerdotes que están dominados por los saduceos, especialmente sumos sacerdotes, son parte de este grupo de saduceos, que son los que gobiernan a Judea, que son los que pasan juicio sobre los asuntos que pasa el pueblo. Entienda esto. ¿Ok? Entonces, cuando ahora el versículo nos dice que puesto en libertad volvieron a los suyos, está diciendo que ahora ellos vuelven al grupo. ¿Te acuerdas que comenzaron con 120, luego se añadieron 3.000? Pero claro, de esos 3.000 volvieron a su territorio. El que vino de Roma se fue a Roma, el que vino del Ponto fue a Ponto, el que vino de Arabia se fue a Arabia. Déjeme 23. Dice la versión, voy a usar la versión de Sefer Dabar, dice, por cuanto fueron puestos en libertad, fueron a sus amigos y reportaron lo que los principales Kohanim y los ancianos le habían dicho. Cuando oyeron esto, alzaron sus voces a Yahweh en unión de un corazón y oración. Esta es la oración que ellos hacen. Amo, tú hiciste los Shamaim, los cielos y la tierra, y todo lo que ha sido creado fue creado por ti. Entonces, ahora el grupo de ellos, ¿no? El grupo que sigue ahora los apóstoles de Jesús, que ahora son 12. Usted vio que cuando estaban los 120 citaron que ahí estaba María, María Magdalena, las mujeres que seguían a Jesús. Todo este grupo que son judíos, que son galileos, son los que están reunidos en una comunidad. Quiero que me vaya siguiendo, ¿ok? Entonces, versículo 32 va a decirnos, capítulo 4 versículo 32 y dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y de abundante gracia era sobre ellos. Entonces, pregunto, ¿cuál era el evangelio o cuál era la doctrina de los apóstoles que más adelante la iglesia va a citar, que más adelante, que lo vamos a ver, Juan Pablo II cita a la doctrina de los apóstoles? Era esta. Este es el mensaje que se predica hoy. Bueno, sigo. Quiero decir, estamos elaborando una clase, vamos a dar muy pronto en, en una comunidad. Le voy a dar especialmente con el profeta Remy Carrillo. Me invitó a dar eh, una impartición. Entonces, parte de lo que estoy configurando
para poder establecer principios, tiene que ver con lo que estamos hablando en este día también, porque han sido demasiados asuntos que nosotros como cristianos estamos desconectados de su raíz. Y es una realidad que tengo que decirlo. Estamos bien desconectados de tantas cosas. Ejemplo, abro un paréntesis. Abro un paréntesis. Cuando usted va a Levítico y nosotros hemos creído, somos de los que decimos, ¿verdad? Y la iglesia donde crecí, que somos bíblicos, que tenemos la Biblia por estandarte, que nuestro sostén es la Biblia, pero cuando usted viene a ver ciertas cosas, pues hay subdivisiones. Entonces hay cosas donde algunos apóstoles, pastores de hoy, no los antiguos, de hoy, organizaciones de hoy, te van a decir, no, porque eso era para Israel en el tiempo antiguo, eso es parte del Antiguo Testamento, no es parte del Nuevo, estamos en la ley, estamos en la gracia, cosas que ya hemos discutido, pero entonces hay cosas que no se ponen de acuerdo. Entonces, si la Biblia es una, como se dice, y Levítico 23 cita que hay unas citas divinas donde el pueblo, donde Israel tiene que asistir, donde Dios va a asistir juntamente con ellos, donde es un llamado de Dios al pueblo. eh, ¿Por qué de esas citas divinas? Digo, yo tengo la respuesta, pero lo voy a traer como una pregunta. No las celebramos completas, o no las tenemos, o no las cumplimos. De hecho, ejemplo, el Shabbat. ¿Por qué la iglesia no celebra Shabbat? Esto es algo que ya la respuesta yo la sé, porque Jesucristo resucitó domingo y Jesucristo nos dio un nuevo pacto y ahora pues, hermano, aquí estamos viendo que eso que se nos enseña eh, está bien desconectado de lo que hacía la iglesia primitiva. Ok, déjeme decirle, dentro de la teología se va a enseñar los 6 periodos de la iglesia, 6 periodos de la iglesia en el cual la iglesia ha caminado, ¿ok? Y el primer periodo, los teólogos lo van a llamar como la iglesia apostólica. Y la iglesia apostólica es el primer periodo que ellos van a ver que es desde la resurrección de Cristo hasta la muerte del apóstol Juan, ¿ok? Se le llama también, adicional de la iglesia primitiva, también se le llama bueno, sí, se le llama también iglesia primitiva o cristianismo primitivo. Otros lo van a llamar cristianismo primitivo. Entonces, viendo eso de esa forma, y en muchos lugares se citan de volver a la senda antigua, de volver a la iglesia primitiva, pues hoy, no solamente hoy, desde que comenzamos estos encuentros, se lo puedo llamar así, estamos viendo y yo estoy tratando de que veamos a través de la Biblia quién era esa iglesia primitiva. ¿Ve? ¿Qué hacían esos cristianos primitivos? ¿Cómo vivían esos cristianos primitivos? Y hasta hoy, hasta aquí hemos visto que esos cristianos primitivos, esos seguidores, ok, déjenme dar pausa. Si definimos que cristiano es ser seguidor de Cristo, ¿no? Y allá Juan va a decir, una de las propuestas que Juan nos va a enseñar es que debemos de andar como él anduvo. Entonces, si nosotros somos seguidores de Cristo o que a mí se me enseñó que cuando ya en Antioquía se llamaron por primera vez cristianos, le decían pequeños, ellos son los pequeños Cristos, porque ellos son los seguidores, ellos son semejantes a Él. Pues si ser cristiano es ser semejante a Cristo, yo tengo una gran pregunta. Si Jesús guardó Shabbat, cumplió con Shabbat, es más, Él dijo, Él es. O sea, el Shabbat fue creado para nosotros. Eh, ¿Por qué la iglesia cristiana, la cristiana, no guarda Shabbat? Si es así, porque entonces vamos a ver en la historia cuando entra Roma. Cuando entra Roma, vamos a ver, ya mismo vamos a llegar al siglo II, vamos a ir a través ahora de la historia y vuelvo y le repito, para ir a la historia del cristianismo, vamos a usar los tomos de Justo González, el gran historiador Justo González. Más atrás vamos a también a citar los escritos de Eusebio de Cesarea. Y ya usted sabe que también estamos usando los tomos del doctor Mario Javier Sabán, Las raíces del cristianismo y otros libros más que ya mismo vamos a citar.
Pero hasta ahora estamos con Reina Valera y estamos demostrando que aquí los seguidores de Cristo en sí, a quien siguen es al Mesías de Israel. ¿Ok? Entonces vamos a sacarnos de nuestra mente, ver el cristianismo como usted lo aprendió, como usted creció en él, como usted nació en él. Trate de sacarse eso por un momento de la mente y vaya conmigo entonces a ver el contexto de esta historia, a ver la historia dentro de la historia de Yeshua y sus seguidores. Abro este gran paréntesis para hacer el resumen. A Yeshua, unos seguidores de un maestro ambulante, un maestro que caminaba, un profeta llamado Juan el Bautista, cuando ellos escuchan, los seguidores, los discípulos, porque él era un maestro para ellos, los discípulos de Juan el Bautista, del Juan el Bautista, escuchan todo lo que el Bautista hace referencia a Yeshua como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y toda la referencia que está en Juan capítulo 1. Vamos a ver que en ese capítulo, déjeme mirar atrás, vamos a establecer, vamos a seguir hasta que se nos quede en la mente la historia. Si no, usted abra su Biblia y vaya conmigo a Juan capítulo 1. Vamos a ver que en el versículo 35, Juan dice que él es el Cordero que quita, o el Cordero de Dios. Ahí estaba Andrés. Andrés busca a Cefa, su hermano Cefa, Pedro. Luego buscan a Felipe, luego buscan a Natanael. Y ahí comienzan ellos a seguir buscando los hijos de Zebedeo, Mateo. Se unen todos Judas el Iscariote. Se hacen los 12 y los 12 comienzan a seguir a Yeshua el Rabino. Muy bien, vamos entendiendo. Ahora ellos siguen a Yeshua el Rabino. Y entonces comienzan ahora a entender, porque usted vio que Natanael lo mira como Mesías, como el ungido de Dios, como el rey de Israel. Vamos a ver yo luego que Bartimeo le pide clemencia y le dice hijo de David. Comienza Jesús, como decimos, su ministerio a extenderse por toda Judea. Escuche bien, Judea. Y ya vimos todo lo que pasa en el mar de Galilea, lo vimos en nuestra intervención anterior con los mapas, cuando caminó sobre las aguas, todo lo que ocurre, las pescas milagrosas, todo lo que está pasando en Galilea, y estamos viendo las regiones por donde Jesús caminó, Jerusalén, Betania, estamos viendo la región por donde Jesús camina y sus propias personas. Jesús muere, resucita, ahora sus seguidores que tiene un encuentro con él luego de ser resucitado. Ahora Jesús, hechos uno, es ascendido al cielo. Sus seguidores buscan a alguien eh, para volver a ser los 12, porque ya Judas se había desmembrado, se había ahorcado, y ahora los 12 vuelven a estar juntos, vuelven a ser 12. Las mujeres lo siguen. Se va a celebrar la cita divina de Pentecostés en Jerusalén, donde tiene que ser. Usted vio el mensaje de Pedro. Los que estuvieron allí aceptaron el mensaje que Pedro hace, y Pedro le dice el mismo mensaje que estaba predicando ¿quién? Uno de sus maestros. ¿Cuál? Juan el Bautista. Arrepentíos. Bueno, acá René Valera va a decir arrepentíos y convertíos. ¿Ok? Lo que en sí lo que está hablando de arrepentimiento es hacer tefilá, hacer un rito de impureza, eh, y encaminar y entender que Yeshua es el cumplimiento del Mesías de Israel. Esta comunidad crece, hay un empoderamiento de lo alto, de poder de lo alto sobre los 12, de costumbre. La costumbre no cambia, hermano. Estas personas van a donde? Al templo de Jerusalén, como era de costumbre. ¿A qué hora? A la hora de la oración. Se encuentra con un hombre que dice la historia que llevaba 40 años en ese lugar porque no se podía mover, que siempre estuvo allí. Toda esa comunidad, el hijo de aquella, el hijo de Juana, que creció, cuando lo vio allí siempre pidiendo. El hijo de Juana está grande, y el hijo de Juana sabe que ese hombre siempre lo que hacía era pedir limosna, porque lleva 40 años allí. Ellos le dicen, bueno, nosotros no tenemos limosna para darte porque cargamos un poder especial. Y le dicen, en el nombre de Yeshua HaMashiach recibe sanidad. Dice que el cojo
ah, brincó de una, salió corriendo, entró por el templo de la hermosa, corrió todo aquello. Se hizo un gran escándalo sobre la multitud que conocía. Ese hecho milagroso llegó a los sacerdotes, que claro, estaban en el templo, y eran los que estaban en el templo, los cojaní, y especialmente eran del corte de los saduceos. Entonces, ¿qué pasó? Que los saduceos fueron los que dieron la orden para que se crucificara a Yeshua, para que el mal que los saduceos estaban viendo que Yeshua estaba haciendo, dejándose llamar el rey de Israel, se cortara. Pues lo que ellos esperaban, ¿se acuerda que ellos hicieron? Dice el texto en Juan, que ellos le pagaron a unos guardias para que velaran la piedra, ¿no? El sepulcro donde pusieron a Jesús, por si acaso si uno de ellos venían y se los robaban, porque aún ellos estaban diciendo, si cuando estuvo vivo estaba trayéndonos problemas, estoy parafraseándolo, ¿no? Peor va a ser si se roban el cuerpo. ¿Qué ocurrió? La piedra fue movida, Jesús resucitó. ¿Qué hicieron los saduceos? Pagaron para que los guardias dijeran que los discípulos de él vinieron, movieron la piedra y se robaron el cuerpo. Vamos bien a la historia. ¿Está conmigo? El asunto está en que hay testimonio, aún Pablo, luego Pablo más adelante en sus cartas va a testificar que había testimonio sobre de más de 500 personas que vieron a Jesús resucitado, no solamente los 12, no solamente la comunidad, porque no solamente estaban los 12 encerrados en aquella casa, como lo dice Juan en los últimos capítulos, que tenían miedo, estaban encerrados, ¿se acuerda? Que había uno que no había creído. Déjeme ir allá, rápido, porque Juan, vaya el Evangelio de Juan, vaya conmigo. Versículo 24, capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor le hemos visto aquí en Aladón, a Yeshua. Y él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, que no era un fantasma, no era un espíritu. ¿Qué va a ocurrir? Versículo 26. 8 días después estaban otra vez, ¿quiénes? Los discípulos y con ellos, ¿quién? Tomás. ¿Y qué pasó? Llegó Jesús. Estando las puertas cerradas, llegó Jesús. Se puso en medio de ellos y le dijo, Shalom, Alejem, pasa a vosotros. Y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métale en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Adón mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por Tomás nosotros somos bienaventurados. Entonces, hay testimonio de que Yeshua resucitó, caminó con ellos. Hechos 1, lo ven ellos irse, ascender al cielo. Esa comunidad que comienza a crecer. Tenían todo en común, como ya le hemos leído. El milagro ahora ocurre en un día normal, que era la hora de ir a hacer la oración al templo, se manifiesta este milagro. Ellos son confrontados. De hecho, más que Juan y Pedro, o Pedro y Juan ser confrontados, fueron arrestados, dando a entender, hermano, que dentro del templo había guardias. Había una guardia que cuidaba el templo. Los saduceos tenían el control, era el gobierno de Judea, hermano. Se lo llevan arrestado. Al llevárselo arrestado, no encontraron causa para. Pero la conclusión de ellos es, ok, vamos a concluir con esto. Bien sencillo. Entendemos que el milagro es hecho. Tuvo que venir de los cielos, porque este hombre lleva 40 años ahí tirado. Perdone que lo parafrasee y me ponga medio boricua que soy, a traer la enseñanza más que usted la puede entender. Pero lo que le vamos a pedir a ustedes es, escuche bien, que no hable más en su nombre. Bueno, de hecho, déjeme ir al texto para que usted me pueda entender. Vaya conmigo a Hechos 4,
Versículo 13. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Quiénes? La gente que están ahí. Aún los saduceos, aún los sacerdotes, entendían que los galileos, de hecho, cuando usted estudia el siglo I, se va a decir mucho sobre el siglo I, que mucha gente no sabía ni leer ni escribir. No había, o sea, no había dinero para que las personas pudieran ir a un lugar a estudiar. Muchas personas eran pobres, no podían tener la, como costear la educación. Lo más que podía pasar era que tu mamá o tu papá fuera letrado y te enseñara en tu casa, o que fueran pudientes y tú pudieras ir a un lugar a estudiar. De hecho, lo otro era que había una necesidad de salir a trabajar rápido y ya ese niño, a una edad que estaba fuertecita, 12, 13, 14 años, tenía que salir a buscar el pan, ayudar a su papá en los quehaceres. Por eso entonces que se ven a los galileos, que son del Burgo, versículo 13. Creo que lo expliqué, ¿no? Pero ellos se maravillaban de lo que estaba ocurriendo. Dice, y reconocían que y ellos reconocían que ellos, escuché bien, ellos son los que caminaban con Yeshua, testimonio de que la gente que está alrededor, que está escuchando, que vieron el milagro, entiende que Pedro y Juan son los que andaban con Jesús. Entonces, viendo al hombre que había sido sano, versículo 14, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ahora, versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, del Sanedrín, y conferenciaban entre sí diciendo, ¿quién? Los del Sanedrín, los saduceos, hermanos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorias a todos los que moran en Jerusalén. Mal que eso, porque todo lo que está ocurriendo, ¿dónde está ocurriendo? Entiéndalo, Jerusalén. Y no lo podemos negar. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, viene lo que viene ahora, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Yeshua HaMashiach. Llamándoles, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Qué sucede? Lo soltaron, como dice el versículo 23, vuelven a la comunidad. ¿Qué comunidad? Los de 120 y todas esas personas que se unieron, que crecieron, que creían en que Yeshua era el Mesías. Pero aquí ellos no cambiaron de mente. Dice que seguían partiendo el pan. ¿Cuándo se parte el pan? Shabbat. So, ellos siguen guardando todo. Guardan Shabbat, guardan las citas divinas, estudian Torah, que es la instrucción, la enseñanza. Escuchan ahora a los demás la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles? Que Yeshua HaMashiach es el Mesías de Israel. Que creyendo en el Mesías de Israel es donde está la salvación. Que se arrepientan de las inmundicias y vuelvan a arreglar sus cosas con el Eterno. Entonces, versículo 32 de ese mismo capítulo dice que la multitud había creído, era de un solo corazón, estaban todos unánimes. ¿Ok? Los apóstoles siguen enseñando. ¿Cuál es la enseñanza apostólica? La resurrección del Señor. Estoy en el versículo 33 del capítulo 4. Así que no había entre ellos ninguno necesitados, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y le traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según la necesidad. Hago una pausa para entender, para dar a entender que esta forma de administración que tiene la comunidad, porque aquí ahora vamos a ver una forma de administración, que ahora esta comunidad
que se junta usan una equidad donde todos vamos a estar iguales. ¿Ok? Donde el que tenía tal cosa lo vendía y lo ponía a los pies de los apóstoles para que hubiese un balance ¿cómo diría? En las finanzas, se me da a entender. Pero quiero citar de que esta forma de administración es de un grupo que lo hacía mucho antes, llamado los esenios. ¿Ok? Había otro grupo, que es los grupos descendientes de los verdaderos sacerdotes, que vivían en el Qumran, y esa era la forma de administración de aquellos tiempos, para que quiera saber, ¿ok? Cierro eso. Entonces, versículo 36. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron sobrenombre de Barnabás, o hijo de consolación, que es Bernabé, traducido acá como Bernabé, pero era Barnabás. Escuche bien, Barnabás era un levita natural de la isla de Chipre. Dice, como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Ok? Capítulo 5 va a hablar de los asuntos de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira hacen lo mismo, pero mienten, que hay muerto. ¿Ok? Versículo 12 comienza a decir todas las maravillas que están pasando. ¿Ok? Entonces, vamos al capítulo 5 versículo 17. Quiero que se entienda esto. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, ¿dónde es que dónde administra el sumo sacerdote? El templo, pero el sumo sacerdote, ¿qué es? Saduceo. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? So, aquí no hay papa, no, saque eso de su mente, no. Todo esto está pasando en Jerusalén. El templo, el grupo que domina, el grupo que juzga, el grupo que tiene control son saduceos. ¿Ok? Ainai Caifás, tenga eso en mente. Versículo 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los leví y todos los que estaban con él, esto es, la cesta de los, lo dice ahí bien claro, saduceos, se llenaron de celo, escuche bien, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, y puesto en pie en el templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana, ahora están en el templo enseñando, hermano. Y entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno les dijo esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían de ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio. El sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandéis estrictamente que no enseñase en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieres echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha ensaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, levantándose el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros que veáis hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas,
diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo y los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartad a estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Explico esto que va a pasar aquí. Aquí está Gamaliel, el que fue maestro de Pablo, el que fue hijo eh, de Gilel o nieto de Gilel, de la gran escuela de Gilel, donde estuvo también Shammai. Y él está citando dos personas que se hicieron pasar también o dijeron que eran Mesías, eran enviados del Dios, y personas lo siguieron. Pasó con Teudas, uno de ellos estaba en el desierto, lo siguieron, el tipo murió y aquellas 400 personas que lo siguieron se desvaneció. Pero también Gamaliel está citando de que hubo otro, un Judas el Galileo, que también se hizo pasar por Mesías, por enviado de Dios, lo que quiero decir, hubieron multitudes que lo siguieron, este murió y se desvaneció todo. Entonces el consejo de Gamaliel a los saduceos, a los sacerdotes es, miren, a esos seguidores, a estos muchachos que están aquí, déjenlos quietos, ¿ves? El Mesías de ellos, que ellos dicen que es Mesías, ese hombre ya murió. O sea, el mensaje de él, que ustedes no quieren que ellos hablen más en su nombre, para que se me pueda, estoy tratando de que usted lo pueda entender. Ellos andan hablando de tal Yeshua que ustedes lo mandaron al madero, murió, ellos dicen que resucitó, ustedes dicen, los saduceos decían, que ellos mismos se robaron el cuerpo, ellos tienen evidencia de que resucitó, ellos son los testigos, ya, vemos, ya hay muchos testigos, hermano, no eran más que 12 nada más. O sea, ya había una comunidad. ¿Qué puede pasar? Si no es de Dios, eso se va a desvanecer. Ahora, si es de Dios, ustedes están luchando en contra de Dios. Por eso dije que tenemos que entender que los saduceos y los fariseos no creían igual. Los saduceos tienen otra forma de creer. Los saduceos creían en los 5 libros de Moisés, literal. De hecho, ellos no creían en resurrección. Los fariseos creen en resurrección. Son puntos importantes que debemos de entender. Por ende, como son saduceos, ellos no creen en resurrección. Ellos creen que Yeshua, el cual ellos mandaron al madero, murió y ahí quedó. Ellos están hablando, como quien dice, en vano. El problema que está pasando con los saduceos y los líderes del Sanedrín es que están viendo una manifestación que ellos mismos tienen, que ellos mismos se dan a entender que es de Dios, que el pueblo está dándole gloria a Dios, el pueblo, por las manifestaciones que está viendo que ocurren a través de los apóstoles. ¿Ok? Entonces, la comunidad comienza a crecer y van a entrar entre la comunidad personas helénicas, son judíos, como ya he hablado en otras ocasiones, que vienen de otros países, especialmente que crecen en el asunto de los ah, de cuando los griegos tomaron el control. ¿Ok? Déjenme y explico algo y voy a citar al maestro, uno de nuestros maestros, al maestro Rico Cortés, el Moré Rico Cortés. El Moré Rico Cortés va a citar de Hechos 16:1, el contexto idiomático. Voy a citar a Rico, ¿ok? Voy a leer de él. Moré Rico Cortés, en Hechos 16:1, va a hablar de la cultura idiomática, el contexto de la cultura idiomática de Hechos 1. Especialmente voy a citar Hechos 6:1, Hechos 9:29, para designar quiénes eran. Dice, helenistas, para designar a los judíos que vivían en Jerusalén, pero que originalmente estaban relacionados con el judaísmo de la diáspora. Escuchen, se caracterizaban por el uso del griego como lenguaje principal, especialmente para el culto y las escrituras.
Las interpretaciones tradicionales de los helenistas como judíos de lengua griega aparecería por primera vez en Crisótomo. Crisótomo fue un escritor y va a citar a Crisótomo donde, en sus escritos. ¿Ok? Dice, esto se ha ampliado en los últimos años a una comprensión de ellos como judíos de la diáspora. Como he explicado una y 80 veces más, pasa como acá. Puertorriqueños que vinieron a los Estados Unidos y ahora a sus hijos el primer idioma que hablan es el inglés, pero quizá en sus casas se habla el español. Entonces, cuando vamos a ver a griegos, que se va a citar a griegos, como el caso de Esteban, entienda que el idioma principal que habla Esteban es el griego. ¿Ok? Ahora bien, también déjeme explicar un poco más. También tenemos que entender que especialmente desde, como le he dicho otras veces, cuando se va en cautiverio Judá, se levantaron sinagogas, grupos de estudios, casas de estudios en Babilonia. ¿Ok? Se dispersaron por lugares. Por eso es que tenemos evidencias de sinagogas antiguas en Damasco, pero aquí voy a citar algo muy importante. Recuerda que le hablé de Alejandro Magno y de los imperios. Para poder entender esto, tenemos que volver a estudiar la estatua y el sueño de Nabucodonosor, o la revelación que tiene que Daniel interpreta. Daniel dice que aquella silueta que él vio, aquella estatua, si podemos decirlo, quiero darme a entender, que él vio eran imperios. ¿Ok? Entonces, tuvieron los medios, los persas, y entonces luego estuvieron entonces el imperio greco o griego de Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando conquista, se establece y crea una ciudad que le va a poner por nombre su nombre. O sea, la va a bautizar con su nombre. Que está todavía hasta el día de hoy. Si usted va a Egipto, hay una ciudad que se llama Alejandría. Algo peculiar de Alejandría es que van a decir los historiadores que Alejandría no vivían egipcios. Alejandría, la ciudad que Alejandro Magno crea, ¿sabe qué pasó? Él trajo griegos a vivir ahí. Se convirtió en una ciudad completamente alta en economía, muy alta. No solamente alta en economía, sino que también se va a crear culta, va a haber biblioteca, va a haber estudios. ¿Y qué va próximo que van a ver ahí? Dicen los historiadores que en Alejandría habían grupos de griegos, que eran los que vivían en Alejandría, o sea, estaba sectarizada, griegos. Pero adicional de griegos, ¿ustedes saben quién viven ahí? Judíos. Esa ciudad de Alejandría estaba compuesta de griegos y judíos. Pero estos judíos, el idioma que hablaban era, ¿cuál? El griego. Por ende, le he hablado anteriormente de la traducción de la Torá o de la Biblia hebrea al griego, que se llama ¿cómo? Le dije ya, la Septuaginta, porque habían hijos de griegos que no hablaban, no manejaban el hebreo. De hecho, más adelante se da a entender que el hebreo se manejaba en el templo y en las sinagogas. Fuera de eso, y aún en el tiempo de Jesús, el idioma de comercio era el griego y en el tiempo y Jesús, el idioma que hablaba era el arameo. ¿Entendíamos eso? Entonces, esa influencia quedó con ellos. Entonces, a estos judíos, que su idioma principal es el griego, los veían como helénicos. Estableciendo eso, es para que ya ahora usted libere su mente y pueda ver correctamente al hombre del cual vamos a hablar ahora. Entonces, capítulo 6 dice que en aquellos días el número de los seguidores, de los estudiantes, de los que seguían, de los que se reunían con los apóstoles, creció. Entonces, ahora hay una murmuración de los griegos contra los hebreos. Explica esto, Reina Valera, para que usted lo pueda entender. Yo lo voy a leer en otra versión. ¿Ok? Estoy en Hechos 6 y voy a usar el Sefer Dabar. Y está la importancia de usar varios textos, hermanos, varias traducciones, para lo que no entendamos bien en una.
tratamos de entenderlo en otra y que nos vaya a poder estudiar mejor el contexto. ¿Ok? Escuche, Sefer Dabar 6:1, Hechos. En aquellos días, cuando el número de los discípulos, talmidín, estudiantes, estaba creciendo, los Yehudín, son los de Judea, o sea, crecían en Judea, los judíos griegos helenistas. Cuando está diciendo aquí, Hechos 1, que hubo murmuración entre griegos contra hebreos, no son dos grupos distintos, hermano. Es que los que se están añadiendo a los grupos de los que siguen a Jesús, el idioma principal, ¿cuál es? Ya dije, y son descendientes de dónde? Del griego. Y ahora ellos, oye, déjame bajarle. Si el que nació en New York, déjeme, yo soy puertorriqueño, el que nos vaya a ver de otras nacionalidades, de otros lugares. Al puertorriqueño que nació en New York, nosotros lo conocemos como New York Rican. Un puertorriqueño que nació en New York. Ok. Déjeme ver quién, déjeme buscar a Fat Joe. Alguien, bueno, si no saben quién es Fat Joe es un rapero de New York, ascendente de Boricua, y él mismo, en entrevistas que yo he escuchado, ok, espérate, no van a saber quién es Fat Joe, me fui muy lejos. Jennifer López, ¿alguien sabe quién es? No, no saben quién es Jennifer López tampoco. Déjeme ver quién busco. Mar Anthony, ¿alguien sabe quién es Mar Anthony? Tampoco sabe. Perdónenme, hermano, que yo le estoy citando gente mundana, pero es para que dar referencia. Ok, todas estas personas son o descendientes de boricuas, pero su idioma principal es el inglés. Ok, déjeme traer a alguien cristiano. Perdóneme que no estoy. Samuel Rodríguez, ¿alguien sabe quién es Samuel Rodríguez? El pastor Samuel Rodríguez. Si usted ve el pastor Samuel Rodríguez, su testimonio es que sus padres vinieron de Puerto Rico, se fueron a Pensilvania a vivir y él estudia en las escuelas allá. Tiene un testimonio hermoso. Cuando él llegó, dice que cuando llegó allá, creo que fue Bethlehem, porque llegó, por ahí cerca, por ahí tuvo un pueblito de eso. No me acuerdo bien de qué lado. Bueno, Pensilvania, pueblito de por ahí. Allentown, Él dice que Allentown. él llegó a Allentown. Bueno, el testimonio de él llega a un pueblito que lo que habían eran blancos solamente y lo vieron. Tiene un testimonio hermoso. Cuando usted ve, escucha cómo Samuel Rodríguez habla el español, entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, su fluidez de Samuel Rodríguez es en inglés. Dame el otro nombre del otro, Dios mío, con quien está Eli. Salguero, Gabriel Salguero. Si usted ve a Gabriel Salguero, bueno, estoy hablando de personas de alto respeto dentro de la cristiandad, especialmente aquí en los Estados Unidos, y que ahora van a estar en el fuego de la brecha por lo que está pasando con lo que está pasando con Donald Trump y la política que está pasando ahora. Ellos son defensores de algunas leyes y estas personas usted las va a ver. Siendo referencia, ellos son un ejemplo. Entonces, sigo. Porque las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. ¿Por qué? ¿Qué está pasando acá? Porque la Torá, esto no te lo enseñan, hermano. Porque la Torá estableció, había un establecimiento en la Torá de cuidar a las viudas. Para los que dicen que aquí son cristianos y que eran gentiles, capítulo 6, yo he escuchado personas diciendo, capítulo 6 vemos a los gentiles en la comunidad. Aquí estamos viendo a griegos y hebreos juntos, hermano. No, todo lo que está ocurriendo aquí son entre judíos y entre sus leyes. Y la discusión que está habiendo es entre griegos y los judeanos, especialmente los de Judea, no los de allí, los galileos es, oye, tenemos viuda que la Torah estableció unos reglamentos para cómo hacerlo con las viudas. Mario, cuando tengo un brequecito por ahí, ayúdame con esto. Eh, Creo que una vez ya lo hablamos, cuando estudiamos atrás las leyes. Si tú lo tienes todavía por ahí, cuando tengo un tiempo, me pones en el chat los asuntos de lo que iba a pasar con las viudas. Creo que está en Deuteronomio. Y ejemplo de hay un diezmo que era para los pobres y las viudas, para darme a entender. Eso era lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces, ¿cuál es la conclusión que dicen los apóstoles? Oye, vamos a hacer algo. A los de habla griegos, vamos a darle que entren a la mesa y que ellos se encarguen de eso.
de la administración. Esto es un asunto administrativo. Entonces, a ellos, ¿cómo los llamaron? Diáconos. Bueno, acá dice diáconos. Entonces, espere, vamos acá. Versículo 2. Así que los 12, ¿quiénes 12? Los discípulos de Yeshua reunieron a los discípulos, a sus estudiantes, y dijeron, escuche, no es apropiado que abandonemos la palabra de Yahweh y sirvamos a la mesa. ¿Qué están diciendo los apóstoles? Oye, no es necesario o no está bien que nosotros que somos los que nos estamos encargando de la enseñanza, nos encarguemos también de los asuntos administrativos. ¿Me estoy dando a entender? Por lo tanto, hermanos, versículo 3, escojan entre ustedes 7 hombres buenos, o de buen nombre, llenos del Ruach HaKodesh, que tengan sabiduría. Y ellos dicen, nosotros nos designaremos para que estén a cargo de este asunto y nosotros nos mantendremos en oración y en el servicio de enseñar la palabra. Lo que ellos dijeron fue aceptado por todos en la reunión. Eligieron a Esteban, que era lleno de Muná, que estaba lleno de Ruach HaKodesh, a Filipos, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, quien era un prosélito de Antioquía. ¡Oh, aguante! Y aquí entró uno más. Bien, Nicolás. ¿Quién era Nicolás? Nicolás fue un gentil que se convirtió al judaísmo, por eso es un prosélito. Hasta aquí quiero que usted entienda que aún los que están entrando, y nos quedamos en Hechos 6, versículo 6, Hechos 6, versículo 6, que estos que llaman griegos, todos están en una misma unión y comunión. La gran pregunta es, esa iglesia primitiva que dentro del cristianismo se cita, ¿es la que está hoy? O sea, cuando usted escuche que los pastores dicen, volvamos a la senda antigua, miremos la iglesia primitiva o llamada la iglesia apostólica, si la vamos a seguir a modelo, pues tendremos que comenzar a ver todo como era en el principio, porque ahora tenemos muchas adiciones. De hecho, comienzo a citar, tenemos la adición de lo que es la teología de reemplazo. Tenga eso por ahí, escríbalo si usted no sabe qué es, y ya vaya buscándolo. Teología de reemplazo. Tenemos las dispersaciones y el asunto de la del dispersionalismo, que eso es asunto eh, que lo trajo a vida. eh, Se me escapa el nombre, pero ya mismo viene el padre del dispensacionalismo, del cual Scofield aprende que Scofield va a ser el gran promotor del dispensacionalismo acá en los Estados Unidos, y su Biblia Scofield. Pero ya estamos para 1600, 1800, 1700, 1900, ya estamos muy acá, donde crece y se llama el periodo de la iglesia moderna. No, aquí estamos en la iglesia primitiva. So, resumo, tenemos que la iglesia primitiva, aún, aún, los apóstoles iban al templo, los apóstoles hacían las oraciones que se iban a hacer al templo, los apóstoles llevaban las ofrendas que se iban a llevar al templo, los apóstoles llevaban el sacrificio que se iba a llevar al templo. Crece esta comunidad. Entonces, tenemos ahora, escuche bien hasta aquí. Tenemos ahora que en Judea, estamos hablando en Judea, hermano, Judea, ¿ok? Especialmente Jerusalén. Estos galileos crecieron, siguen aumentándose. Ahora entran personas que hablan 2 idiomas, entienden el hebreo, pero su idioma original o el idioma en cual ellos se manejan es el griego. Por ende, a ellos, los mismos judíos, los catalogan helénicos, ¿ok? So, tenemos judeanos, que son los que viven en Judea, tenemos los galileos, que son judíos porque es parte de Judea, y ahora tenemos los helénicos.
dentro de la misma comunidad, que se mantiene en una misma comunidad guardando Torah. Y de hecho, ya vimos que se trajo una queja porque se estaba faltando a la Torah en respecto a los asuntos de las viudas. Quien habla de eso es la Torah. ¿Cómo se va a trabajar la viuda? Ellos entraron en un acuerdo, la comunidad entera, y seleccionaron personas que se encargaran de lo administrativo. Cuando usted ve que Reina Valera dice mesas, es asuntos administrativos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, dentro de Judea ahora vamos a tener otro grupo más. ¿Qué grupo? Vamos a tener esenios, que están en el Qur'án. Vamos a tener saduceos, que son los que dominan el Sanedrín y que son parte y que dominan y tienen los ancianos que gobiernan a Judea y que son los jueces de todo lo que pasa con los judíos. Son los que tienen el control, hermano. ¿Ok? Tenemos a los fariseos. Tenemos a los celotes, que era lo que estaba diciendo que eran los patrióticos, del cual desciende Pedro, Andrés, ese equipo son celotes. Judas era celote. Tenemos herodianos todavía en ese tiempo que seguían, y era un grupo pequeño que siguió a Herodes, a los Herodes, pues fueron varios Herodes. Y ahora, dentro de todo este grupo, tenemos un gran grupo que sigue creciendo porque dos están haciendo milagros, manifestaciones, yendo al templo. Ahora hay una parte en el templo donde ellos comienzan a hablar y a decir que Yeshua HaMashiach, el que había sido crucificado por orden de los sacerdotes, resucitó, es el Mesías de Israel. Por tanto, ese pueblo tiene que arrepentirse. De hecho, Pedro lo que está citando es Isaías, el mensaje de Isaías, que es Besorá. Ahí tendremos que ir a Isaías para ver qué es Besorá, qué es lo que acá se llama evangelio, la predicación del evangelio. Eso es lo que están diciendo. Que fue lo mismo que si usted ve a Jesús predicando, Jesús predica el arrepentimiento, que es el mismo mensaje de Juan. Lea Juan de nuevo. Usted debe de leer a Juan para que usted vea que cuando Jesús comienza su ministerio, comienza con la misma enseñanza de Juan el Bautista, la misma. Y la misma es la que Pedro hace en Hechos 3. Arrepentidos, arrepentidos. Y ahora, ¿qué ellos le añaden? Que Jesús resucitó, que Yeshua HaMashiach resucitó y cargan ahora una manifestación. La comunidad crece. Dentro ahora tenemos otro grupo más, que los saduceos, por orden o recibieron el consejo de Gamaliel, el doctor de la ley, el top, la clase más alta, Gamaliel, y por un momento, se tranquilizaron. Muy bien, ya la próxima semana vamos a ver el caso de Esteban, porque Gamaliel les dijo, oye, déjenme para ofrecerlo y lo repito, dejen esa gente quieta. Ya aparecieron muchos como ellos, que seguían a hombres, estos hombres murieron y se dispersaron y quedó en nada. Si eso es así, ya mismo ellos se dispersan, dejen eso quieto. Pero si no, es de Dios, si esto sigue creciendo es de Dios, y ustedes están guerreando contra Dios. Pero los saduceos no se van a quedar, desde ahora le digo en esta historia, los saduceos no se van a quedar quietos. So, esa descendencia de Cainás y todo esto, toda esta gente que estuvieron ahí controlando el Sanedrín, no se van a quedar quietos. Versículo Capítulo 6 versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor en número de los discípulos, se multiplicaba grandemente pues vamos a ver dónde todo está ocurriendo. Jerusalén. Todo ocurre en Jerusalén. ¿Qué va a pasar? Mire lo que va a pasar aquí. También muchos de los sacerdotes, escuche, obedecían la fe. Recordemos, amado, que dentro de ese grupo de sacerdotes y grandes maestros y grandes rabí, no se nos puede olvidar que dentro del Sanedrín estaba Nicodemo. Pasa que, claro, como usted no lo ve en la historia, solamente se habla de los 12. No, hermano, Nicodemo siempre estuvo ahí.
Recuerde que fue parte con José de Arimatea que bajaron el cuerpo, por ende, Nicodemo era un seguidor y creía. Entonces, ahora el problema para los saduceos se está empeorando porque ahora sacerdotes que eran parte de ellos, ahora obedecen la fe de lo que predican los apóstoles. Veo en, dice, se fue el Dabal, 6:15. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín pusieron su mirada fijamente y vieron el rostro. Pero que ya me fui allá de Esteban, no. Lo dejamos para la semana que viene. El asunto de Esteban y aún cuando Esteban está siendo apedreado. ¿Y quién está ahí? Hay una persona bien importante que va a estar ahí. Así que esto es sacudiendo las raíces de nuestra fe. Nos conectamos sábado a las 6 de la tarde a estudiar las escrituras en su contexto, en su historia y a un nivel literal del contexto histórico. El Eterno le continúe bendiciendo y gracias por usted estar conectado con nosotros.